Soy la Tierra. Estoy a punto de convertirme en una tormenta eterna. Antes era verde y azul. Ahora el desierto empieza a cubrirme la piel, porque últimamente los seres humanos han empezado a derrotarme. Todo lo queman, todo lo comen. Se comportan como si fueran eternos. No saben que he visto nacer y extinguirse a miles de especies tan formidables como ellos. Y es normal que después de un corto invierno, la naturaleza las olvide. La vida continúa y yo sigo girando, girando. Una enorme roca, una enorme madre tierra girando, sin memoria de esas desaparecidas bestias antiguas. Estos humanos saben que se les empieza a acabar el tiempo. Están inquietos y es una lástima porque yo siempre disfruté sus carnavales, sus barcos y sus voces. Pero ahora les toca partir porque no van a soportar el vapor ni el desierto. Van a morir huyendo de calor, secos, hambrientos. En el universo hay más planetas que estrellas. El cosmos está poblado de mundos posibles. Un zoológico variopinto entre los cuales hay con seguridad muchos que comparten más de una característica con el nuestro. Pero aún los más cercanos de estos planetas están a distancias infranqueables. Estamos confinados a observar a estos potenciales mundos hermanos desde nuestra Tierra, en la cual evolucionó nuestra especie que desde muy temprano levantó su curiosidad hacia los cielos. Uno de los lugares más privilegiados para observar el universo es el norte de Chile. Pero la larga franja que es Chile nos permite no solo mirar hacia arriba, sino también volver la vista hacia nuestro planeta. A pesar de ser nuestro hogar, la Tierra aún contiene numerosos parajes inexplorados y comunidades cuyo estudio nos dan luces importantes para abordar el cambio climático, un desafío planetario sin precedentes. Hay cambios ya en movimiento, evidentes a todo el que los quiera observar, y que serán irreversibles en el corto plazo. Pero aunque la adaptación y mitigación tendrán que ser parte de nuestra respuesta, el laberinto de caminos que tenemos por delante es aún amplio, y está en nuestras manos elegir alguno de ellos que nos permita minimizar el impacto. No hay planeta B al que podamos escapar. Es nuestra tarea cuidar el que nos hizo posibles. Se dice que Chile está entre los países que va a experimentar un nivel de estrés hídrico más importante debido al cambio climático. El cambio climático es un proceso acelerado de un cambio global que se caracteriza por varios factores. Estamos viendo aumento en las temperaturas de los océanos, aumento de la temperatura atmosférica, extinción de algunos ecosistemas y con eso extinción de algunas especies. Por lo tanto, el cambio climático está generando cambios que son irreversibles. Chile se ubica frente al océano más grande del mundo y además en el hemisferio sur, que es justamente el hemisferio que tiene más agua de todo el planeta. Tenemos una gran variedad de ecosistemas que están siendo afectados y que por lo tanto nosotros podemos monitorear para poder entender los efectos que está teniendo el cambio climático sobre nuestro planeta. El mayor desafío que tiene la humanidad hoy día es cómo conservar y traer de vuelta a la naturaleza que hemos perdido. Ese es el mayor desafío que tenemos que enfrentar como humanidad. Vamos a tener una población de 10.000 millones de habitantes al 2050. Y para alimentar esa población, las proyecciones dicen que tenemos que aumentar en un 70% la capacidad de producción de alimentos que tenemos hoy día. Si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta el día de hoy, la ecuación no va a dar. Y ahí es donde viene esta necesidad de poder repensar en cómo hacer una agricultura haciendo más con menos. Sin agua no hay cultivo, la crianza de ganado va disminuyendo, aumenta la migración campo-ciudad. Los pueblos se van quedando sin niños. Las escuelas cada vez tienen menos niños en las zonas rurales. Y cuando no hay niños en las escuelas,
significa que también los pueblos se van muriendo, se van envejeciendo. Nuestra especie es por lejos la que ha causado un mayor impacto en la vida del planeta y en los ecosistemas. Y por un lado ha sido súper positivo porque nos ha permitido llegar a donde estamos hoy como humanidad, pero hemos dejado una huella súper profunda y es momento de que logremos revertir eso. Si bien la sequedad del desierto uno la asocia con un estrés grande, con la falta de un elemento que es vital para la mayor parte de las actividades que realiza el ser humano, somos un laboratorio natural privilegiado para la observación astronómica. Esto ha permitido que una parte significativa de la capacidad astronómica de todo el mundo esté localizada en nuestro país. Desde este lugar estamos observando el universo, aprovechando la ventana privilegiada que tenemos en el norte del país, viendo cómo nacen planetas, cómo evolucionan galaxias. Si yo me muevo solo un poquito más hacia la costa, hay gente que está estudiando la profundidad de la fosa marina, los lugares más recónditos del océano. Si me voy al sur, van a haber investigadores viendo qué pasa con los glaciares, cómo se mueven, cómo se afectan. Chile tiene una diversidad de escenarios, de laboratorios naturales, que nos permite atacar muchísimos problemas científicos desde acá. A pesar de que hay muchas cosas que no sabemos y que estamos todavía investigando, tenemos certezas científicas que son indesmentibles. Una de ellas es que el clima está cambiando en escalas de tiempo que son cortísimas, que no corresponden a procesos naturales. Y estos cambios requieren acción inmediata. El norte de Chile contiene el desierto más árido del planeta, y en él cientos de telescopios barren el cielo nocturno cada noche, expandiendo las fronteras del conocimiento astronómico. Cuando los astrónomos miramos otros sistemas planetarios y nos hacemos la pregunta de si es que hay la posibilidad de que en esos sistemas planetarios haya vida, el desde lo que buscamos es si hay agua líquida en la superficie. ¿Por qué el agua líquida? Porque el agua tiene propiedades muy especiales y es además un elemento bastante abundante en el universo. Especiales en el sentido de que permite muchas de las funcionalidades que la vida requiere. Sabemos ahora que en el pasado de Marte hubo agua líquida en superficie. Uno ve fotos de Marte donde se ven claros vestigios de deltas de río, fondos de lagos, y hay misiones robóticas ahora en Marte tratando de encontrar evidencia de si hubo vida o no. Pero una cosa es que un lugar sea habitable, es decir, que tenga las condiciones para que la vida surja, y otra es que efectivamente la vida haya surgido ahí. Y la diferencia es potencialmente enorme. Tú podrías tener las condiciones para que haya vida en muchos lugares del universo, pero quizás la probabilidad de que surja la vida es tan baja que ninguno de ellos tiene. Tierra del Fuego es la zona habitada más austral del mundo. Al norte del seno del Almirantazgo se encuentra el Parque Caruquinca, albergando bosques templados únicos a esa latitud, así como turberas, grandes aliados para combatir el cambio climático. Tierra del Fuego es un paisaje joven comparado con otros paisajes de la Tierra. Hace un poco más de 10.000 años todo esto estaba glaciado, y estos bosques son bosques que nacen y renuevan la vida en este espacio que antes estaba cubierto por hielo. Si nosotros pensamos hacia el futuro y miramos un mundo hipercaliente, hiperdegradado, tal como en el pasado, proteger estos espacios nos da la posibilidad de acceder y abrir las puertas a ese futuro. No sabemos cómo va a ser ese futuro, pero en la medida que nosotros conservemos estos espacios naturales que tienen una huella humana relativamente pequeña, se nos abren las posibilidades de desarrollar soluciones que nos permitan alcanzar a nosotros como especie humana ese futuro en un ensamble y en coordinación, en una danza de conservación con todas las otras especies que conforman estos ecosistemas.
Nosotros hoy día estamos parados en lo que se conoce como el último confín de la Tierra. Si nosotros miramos el globo desde la mirada del Polo Sur, estamos a una latitud 54, donde la única tierra habitada, como la conocemos, existe en Tierra del Fuego. Fuera de ella todo es mar. Por lo tanto, la vida terrestre acaba, por decirlo de alguna manera, acá, en esta zona. Y en particular, estamos hoy día parados sobre Tierra del Fuego, o Tierra de los Fuegos, como se conocía, que es una de las islas más grandes que existe en el mundo y que tiene valores de biodiversidad muy, muy importantes. El Parque Caruquinca es la mayor área protegida en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Tiene 300.000 hectáreas que venimos protegiendo desde el año 2004 y que tiene grandes activos de conservación de biodiversidad, como por ejemplo los mayores bosques y mejor conservados bosques que existen en el mundo a esta latitud, las mayores superficies de turbera que existen en la provincia de Tierra del Fuego. Las turberas son un tipo de humedal que cubren una pequeña superficie del globo, cerca de un 3%, pero contienen 2 veces el carbono que está en los bosques. Son los ecosistemas más eficientes para capturar y retener carbono en el suelo. Entonces tienen un impacto muy fuerte en lo que es los temas de mitigación al cambio climático. En general, los ecosistemas tienen especies que son clave y que determinan no solo su estructura, sino también su funcionalidad. Una de esas especies es un musgo, que localmente se conoce como pompón, y que tiene la particularidad que es capaz de retener hasta 20 veces su peso seco en agua. Son verdaderas esponjas naturales. En todas partes del mundo la naturaleza es distinta. Por lo tanto, no puede resolverse la conservación de la biodiversidad desde un solo territorio. Y tenemos que activar, por lo mismo, una cultura de conservación diferente, que pueda manifestarse y en la cual podamos participar todos los actores que estamos aquí para poder realmente cambiar esta trayectoria de degradación en la que nosotros como humanidad nos hemos venido metiendo hace mucho tiempo, hacia una trayectoria de cuidado y de restauración. Y eso incluye el trabajo mancomunado, en equidad, con las comunidades locales, con los pueblos originarios, con el mundo científico, con los gobiernos y con los liderazgos que hoy día necesitamos para guiar este proceso. El cambio global tiene varias facetas. La más conocida es el cambio climático, pero la pérdida de biodiversidad es otra de esas facetas y es quizás la más relevante y todavía desconocida. Cuando nosotros pensamos en un futuro carbono neutral, por ejemplo, no son cosas que se puedan empezar a hacer en 30 o 40 años más. Se empiezan a hacer hoy día. Y el llamado a la acción, a comprometerse con traer de vuelta a la naturaleza para poder construir este futuro probable, requiere acciones y compromisos hoy día. Nuestra tarea en Caruquinca es conservar este espacio natural. Hay muy pocos como este en el mundo. Es educar también a las generaciones actuales y futuras en torno a la labor de conservación y generar conocimiento sobre el cómo hacer esa tarea de conservación de manera efectiva. El agua es un elemento fundamental para nosotros. Está presente en nuestra vida de diversas formas, continuamente interactuamos con el agua. Uno aprende en el colegio que 3/4 de la superficie es agua. Pero la verdad es que es un planeta, si lo ves entero, si ves la esfera entera, es un planeta relativamente seco. Hay objetos en el sistema solar que tienen más agua que la Tierra, objetos más chiquititos. Pero el agua dulce, por ejemplo, no es ilimitado. Y de hecho es un recurso que está bajo presiones por lo que está pasando en torno al clima. Una de las últimas fronteras poco exploradas en la Tierra es el fondo marino. Frente a Chile se encuentra la fosa de Atacama, con más de 8 kilómetros de profundidad y hasta hace poco nunca visitada por el ser humano. Osvaldo Ulloa estudia los océanos
y organizó la primera visita a este paraje, que es como descender a otro planeta. El océano sigue siendo un mundo desconocido para los seres humanos. De hecho, tenemos mejor mapeada la Luna y Marte que el fondo de nuestros océanos. Desconocemos quienes viven en el océano profundo, que es el ecosistema más grande de nuestro planeta. Por lo tanto, la investigación que se hace en el océano quizás nos permita encontrar soluciones para los grandes problemas que tenemos hoy día como humanidad, por ejemplo, el asociado al cambio climático. Y en el caso del océano, estamos afectados posiblemente por la expansión de aguas de muy bajo oxígeno. El oxígeno de la Tierra viene principalmente en un 99% de la fotosíntesis. Un 50% de esa fotosíntesis se realiza en la Tierra a través de los bosques, las plantas, y el otro 50% lo realizan los microorganismos en el océano. Una de las características de Chile es que tenemos bosques de macroalgas. Y esos bosques, sabemos, ayudan al secuestro de carbono. Y por lo tanto es ahí quizás donde como país debiéramos invertir. Yo partí estudiando agua de bajo oxígeno, tratando de responder preguntas muy simples. ¿Qué microorganismos viven en estas aguas y cómo lo hacen? ¿Qué estrategia utilizan? Partimos estudiando la fosa de Atacama en el 2018 con una expedición que nos llevó a utilizar vehículos no tripulados. A mediados del año pasado recibimos la invitación de Víctor Pescodo, un explorador de las fosas marinas, a acompañarlo a una expedición a la fosa de Atacama. Esta expedición iba a ser la primera en que seres humanos iban a poder descender a más de 8.000 metros, que es lo que tiene la fosa de Atacama en su parte más profunda. Nosotros en Chile vamos a poner un observatorio en la fosa de Atacama. Este sistema nos va a permitir medir las características de la columna de agua, temperatura, oxígeno, los cambios que se producen, pero también cómo se deforma el piso oceánico a medida que la placa de Nazca se está hundiendo bajo la placa sudamericana. Además de la hazaña de ser los primeros seres humanos en llegar al fondo de la fosa de Atacama, un objetivo importante para la comunidad científica chilena era poder mapear en alta resolución la zona donde se va a instalar el futuro sistema integrado de observación del océano profundo. La violenta remoción de un grupo de árboles en un barrio de Santiago fue el germen que permitió que surgiera un esfuerzo mancomunado para crear espacios y prácticas sustentables en medio de esa comunidad urbana. La Villa Cuatro Álamos siempre se caracterizó desde su diseño en ser una villa innovadora, una población innovadora. Este fue un diseño de la CORMU, Corporación de Mejoramiento Urbano, y entre otras cosas tenía considerado lavandería comunitaria con máquina, un centro social para las fiestas, una sede social, colegio, jardines infantiles y un montón de otras cosas que eran muy innovadores para la época. El 13 de enero del 2004, funcionarios municipales acompañados por Fuerzas Especiales de Carabineros cortaron los árboles, lograron cortar 118 de 120 árboles que tenía el parque, y el árbol más grande que se amarraron varios vecinos fue un ceibo, que nos sirvió de inspiración para adelante. Y al otro día ver que estaban todos los árboles en el suelo, todos cortados, estaban los zorzales, andaban desesperados, estaban los huevos botados. Hagan lo que ustedes quieran hacer, háganlo. Pero yo no me voy a mover de aquí. Así que ahí salvé mi arbolito. Por eso lo quiero yo, pues como un hijo mío.
problema de perder un pulmón verde, podíamos haberlo ido para la casa y haberlos quedado con el dolor y no haber hecho nada a futuro. Pero no, fue todo lo contrario, lo organizamos para seguir luchando para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en nuestro país. Empezamos a pensar que podíamos hacer una junta de vecinos y todos estaban de acuerdo. Hicimos una junta de vecinos, pues, y ahí con la junta de vecinos empezamos a luchar. Y se transformó en una organización que se llama Seibo. Ahí cuando llegó la María Inés y se empezó a hacer el ecobar. Pudimos lograr un concepto de ecobarrio ligado a este lugar, que es una comunidad autónoma, organizada, con mucho arraigo al territorio, con una idea de generar un cambio social hacia lo sustentable, favoreciendo la biodiversidad, el patrimonio y la vida de barrio. Con el ecobarrio fuimos reverdeciendo y cambiando la vida de la población. Se comparten penas y alegrías. Yo soy criado en la naturaleza, así que esto está muy bien porque hay unas partes muy secas que uno no ve nada, ve puro cemento nomás. El ecobarrio para mí fue una cosa hermosísima, porque aquí no habían estos jardines, no habían parques, no había nada. Es un lugar de encuentro. Aquí hay muchos adultos mayores, han quedado viudas o viudos con un poco de discapacidad y yo creo que si están solos en sus casas, esto es una terapia para ellos, es algo que es muy bueno. Se lo agradezco mucho también al ecobarrio porque falleció un hijo mío en los brazos míos y entonces yo me quise morir. Pero gracias a Dios esto me salvó. Ecobarrio, yo creo, primero es un símbolo de que las cosas se pueden hacer. Es un ejemplo no solamente para la gente de la Villa Cuatro Álamos, de la población Cuatro Álamos, sino para mucha gente que nos visita. Son 18 años que hemos luchado para tener todas estas cosas. La sequedad es un elemento que define al norte de Chile. La existencia en esos parajes depende de la esquiva presencia del agua. Pero no siempre el agua está ausente. A veces simplemente está en otras formas que una comunidad atrapa con sus redes. La naturaleza es quien crea el agua, no los seres humanos. Nosotros hacemos uso de ella y por ende mirar lo que hace la naturaleza y cómo lo hace nos permite a nosotros poder ir replicando esas acciones, como lo hacemos aquí en el Cerro Grande con los atrapanieblas. Bueno, nosotros en la Reserva Ecológica Cerro Grande de la Comunidad Agrícola Peña Blanca tenemos 29 atrapanieblas. Eso da una superficie cercana a los 250 metros cuadrados de malla cosechadora de agua de niebla. Este es uno de los oasis de niebla más importantes de Chile y de toda la región. A nosotros nos han dicho que el agua es muy importante porque acá es muy escasa, no hay casi nada de agua y por eso hay que reutilizarla. En sí el agua es vida porque sin agua no hay plantas y sin plantas los animales no tienen nada que comer. A nosotros nos enseña a reciclar el agua, cuidarla, ya que en el mundo no hay mucha agua, entonces hay que cuidarla, reciclarla, no malgastarla. Porque con eso podemos cuidar el planeta, tener todo verdecito, nada seco. El agua es todo. Este sistema tiene muchos logros. El primero es agua. Agua que no existía, agua que está en esta tierra seca, en esta tierra árida, agua que permite la regeneración de todo un cerro, de todo un ecosistema y ha vuelto la biodiversidad a este lugar. El agua captada aquí en la Reserva Ecológica Cerro Grande se utiliza también para darle de beber a los animales, para un bebedero, y también en los tiempos donde hay extrema sequía, también se utiliza para consumo humano.
Muchas veces se dice que los niños son como los responsables de hacerse cargo de esta crisis climática, de darle solución. No son tan solo el futuro, son el presente. Y nosotros tenemos que acompañar ese presente para que ellos puedan hacerle frente al futuro. El sistema de agua grises funciona a través de los lavamanos de los baños de las niñas y de los niños. Cae el agua a una tubería morada y después se reúne en un estanque de 500 litros. Cuando el estanque se llena, activa la bomba, gracias a la energía solar. Y después pasa a un medidor de metros cúbicos. Y al final se va a filtro de carbón activado y después cae a un estanque, otro estanque más y después se riega por gravedad. La niebla es un recurso muy importante en la zona costera de Chile. Llegando hasta Arica podemos utilizar este recurso como parte de la solución a la escasez hídrica. Nuestro sueño es ser una barrera verde, una barrera humana para detener el avance del desierto hacia el sur. Un desafío muy grande que lo tomamos con responsabilidad y también con entusiasmo. Los vientos de la Patagonia son una parte esencial de sus paisajes. Los pastizales se entregan a su fuerza y las encabritadas olas saludan constantemente a las embarcaciones que surcan el estrecho de Magallanes. Esta fuerza, aparente castigo omnipresente, ha surgido como una gran fuente de energía renovable que se planea cosechar. La Patagonia es un lugar privilegiado no solamente por la cantidad de recursos eólicos que hay, que es difícil de encontrar en otras partes del mundo. Realmente es de los pocos lugares donde existe este recurso y que sea al mismo tiempo accesible en términos geográficos para poder instalar las turbinas, que son de grandes dimensiones. En Chile existen lugares efectivamente iguales o quizás hasta mejores, pero en las altas cumbres de las cordilleras donde es imposible acceder y por términos de temperatura tampoco es imposible operar. Por lo tanto, ese es el privilegio, el gran privilegio que tiene la Patagonia aquí en Magallanes. Como seres humanos hemos descubierto soluciones para utilizar recursos de la naturaleza y hoy día estamos ante el desafío de cómo ponerlo en práctica. Tenemos tecnología súper avanzada, pero no hemos sido capaces todavía de masificarla para poder dar solución a estos problemas globales. En base a lo que nosotros estamos haciendo, nosotros vamos a trabajar con el hidrógeno, que es como un elemento, pero que tiene muchos derivados. En el fondo, tú puedes hacer muchísimas cosas con el hidrógeno. Estamos acá en la Patagonia chilena, precisamente en la región de Magallanes, construyendo esta primera planta piloto, esta planta demostrativa, que es el primer paso para poder escalar este proyecto después y lograr el objetivo que nos trazamos, que es capturar 14 millones de toneladas de CO2 al año para producir aproximadamente 4 millones de toneladas de gasolina, que para que se hagan una idea es lo que consume Chile en un año en el transporte menor. Nosotros vamos a utilizar este recurso abundante que existe en la Patagonia chilena y, por otro lado, vamos a actuar como las veces de un árbol sintético, que es lo que nosotros un poco homologamos. Por un lado, vamos a capturar CO2, que es lo que hacen las plantas, ¿cierto?, para transformarlo en energía y vamos a liberar oxígeno. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer en la planta. Y eso nos va a servir como base, como ingredientes para poder producir este combustible. Los impactos que nosotros prevemos y que son los que más nos preocupan, la relación que tienen los proyectos eólicos, sobre todo, con la avifauna, que es ampliamente conocido que hay riesgos de colisión. Y en ese sentido estamos muy preocupados de poder entender cómo viven estas especies, algunas que están en peligro de extinción, como el canquén colorado, y entender no solamente su hábitat puntual, sino que también cuáles son sus rutas migratorias, sus sitios de nidificación, dónde se alimentan, de tal forma de poder diseñar esos parques en función de cómo viven estas especies.
Para nosotros es indispensable poder desarrollarnos en conjunto con las comunidades donde estamos insertos como proyecto industrial. Y en ese sentido, nosotros estamos haciendo un trabajo arduo en las comunidades para levantar cuáles son las necesidades de esas comunidades y poder aportar en la articulación de proyectos como, por ejemplo, la independencia alimentaria, la independencia energética y, por cierto, hacer un aporte en la educación de los niños de esas comunas de tal forma que tengan un desarrollo armónico con el proyecto en el futuro. Quienes trabajamos en ciencia en Chile tenemos súper claro que Chile representa un lugar único en el mundo desde el punto de vista de la biodiversidad, porque alberga un sinnúmero de climas. Tenemos el clima desértico en el norte, el Mediterráneo en la zona central, de tundra y bosque subpolar. Esos climas, además, configuran un paisaje que alberga una diversidad única que no solamente tiene que ver con la riqueza de especies, o sea, el número de especies que yo puedo encontrar en un lugar, sino también su endemismo, que son especies que tú no vas a encontrar en otro lugar. Por lo tanto, investigadores de todas partes del mundo, de Francia, de Bélgica, Alemania, Inglaterra, están viniendo acá desde hace mucho tiempo para levantar información de biodiversidad y ver los efectos que está trayendo el cambio climático sobre esta biodiversidad. El futuro de Antártica yo creo que está fuertemente condicionado con el futuro de la especie humana y probablemente también con el futuro de los escenarios climáticos que estamos proyectando para los próximos 20, 50 y 100 años. Chile es el país más largo del mundo, el segundo país más largo del mundo después de Brasil. Si sumamos el territorio chileno continental sudamericano, más la península antártica, que es el territorio chileno antártico, tendríamos 8.000 kilómetros de largo. Y dado que el cambio climático es un fenómeno que afecta fuertemente influenciado por la latitud, es decir, es mucho mayor y más acentuado en altas latitudes, podríamos tener un termómetro global, un sensor para el cambio climático que podría comenzar en Big Biri y terminaría en el glaciar Unión a 1.000 kilómetros del polo. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Ciencia para tratar de estructurar esta red de sensores que abarcan de Big Biri hasta Tierra del Fuego, hasta Isla Navarino, en realidad en el sur de Chile continental sudamericano, y el INACH, en conjunto con otras instituciones como la Dirección Meteorológica de Chile, está instalando 21 estaciones automáticas en la Antártica. Ya instaló las primeras 4 y en los próximos años vamos a terminar estas 21 estaciones que van en un gradiente latitudinal que abarca 2.100 kilómetros de largo y que van a estar transmitiendo en tiempo real. Lo relevante de hacer mediciones es que uno puede ir detectando cambios y a la velocidad que ocurren esos cambios. Porque no es que el retroceso de los glaciares nunca ocurra o nunca vaya a ocurrir, que es un proceso estático. El cambio es un motor propio de la naturaleza, por lo tanto es relevante distinguir si es que estos cambios son procesos naturales, digamos, una escala temporal, evolutivamente hablando, una escala geológica, o son cambios que están gatillados por un proceso de antropogénico o un efecto de cambio climático actual como lo hemos definido. Por lo tanto, Chile, desde el punto de vista de la ciencia, está tomando conciencia de lo importante que es esta información. Esto es colectivo, esto es político, esto es social, esto es cultural, esto es económico. O sea, el esfuerzo que una persona haga para mitigar el efecto que hemos provocado todos como sociedad va a ser inútil. Entonces, es importante que dialoguemos todos porque si no, no va a tener mucho sentido. O sea, si la ciencia levanta información de biodiversidad y queda en un paper que nadie va a leer, no tiene sentido alguno. Entonces, es importante que dialogue la política con la ciencia y busquemos con la gente, con el pescador, con la persona, con la artesana y logremos entender todos y todas que necesitamos una acción colectiva porque de otra forma no tiene mucho sentido.
Alimentar de manera sustentable a los miles de millones de habitantes de la Tierra es un desafío abierto. Una empresa en Santiago la aborda agregando la dimensión vertical a la forma tradicional de cultivo. La pandemia del COVID dejó al descubierto la fragilidad del sistema alimentario y nos pasó en el caso de Chile de que nos quedamos sin suministro de legumbres en ciertos momentos. Y eso es algo gravísimo, eso es algo que no puede volver a pasar y ahí es donde tenemos que repensarnos de cómo desarrollar un sistema de elaboración de alimentos que sea a prueba de estas crisis. La agricultura vertical vendría a ser como la tercera iteración, en la cual ya dejamos de depender del clima exterior, porque hacemos todos estos cultivos en un ambiente cerrado, no tenemos luces LED, tenemos sistemas de climatización, generamos las condiciones óptimas desde ese punto de vista, y por otro lado también nos vamos a 3 dimensiones, o sea, pasamos de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones y con eso podemos llegar a producir más de 100 veces por metro cuadrado de lo que se podría hacer en la agricultura tradicional, consumiendo un 95% menos agua y llevando la agricultura a lugares en donde hoy día no existe. Antes yo trabajaba en agricultura tradicional y ver la diferencia con esta es mucha. Tendemos a mojarnos cuando hay lluvia, también el sol, el frío también es mucho. Más sin embargo acá tenemos un clima controlado y no usamos pesticidas. Me gusta este trabajo porque aparte de que aprendo cosas nuevas, estamos alimentando personas responsablemente, también estamos ayudando al planeta. Una de las ventajas que tiene la agricultura vertical es que nos permite llevar la agricultura a lugares donde hoy día no es posible hacerla y podemos hacerla durante todo el año. Y de esa forma, por ejemplo, podemos hacer muy eficiente toda la cadena logística, que en buena parte es el costo, ¿no es cierto?, y el aportante de la huella de carbono de los alimentos que nos comemos. En Chile y en otras partes del mundo, la agricultura local termina yendo a grandes mercados y esos mercados distribuyéndose. Por ejemplo, tú puedes estar en Iquique comiéndote un tomate que se cultivó en el Valle de Azapa, en Arica, pero ese tomate viajó desde Arica hasta Santiago y de Santiago se fue a Iquique. Imagínate la huella de carbono que tiene eso y también todo el tiempo que ha pasado que le ha venido quitando nutrientes y frescura al producto. Ya no basta con tener un producto con una marca y un precio atractivo, sino que es muy importante el contenido nutricional y también saber la historia. ¿Quién elaboró ese alimento? ¿Cómo lo elaboró? ¿Y qué impacto tiene o tuvo en el planeta y en las personas ese proceso? Entonces tenemos que hoy día mirar desde otra perspectiva cómo nosotros elaboramos productos haciéndonos cargo, ¿no es cierto?, de esta nueva generación que quiere, digamos, ver algo positivo sobre lo que está eligiendo. La pregunta de si hay vida en otras partes ha estado presente desde los albores de la civilización. Y una de las áreas más activas de la astronomía en las últimas décadas ha sido el estudio de los exoplanetas. ¿Qué es lo que es un exoplaneta? Es un planeta que orbita otra estrella, que no es el Sol. Al día de hoy se han descubierto más de 4.000 exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas que no son el Sol. Y desde Chile hemos participado activamente de este esfuerzo de descubrir nuevos mundos. En particular, el equipo con el cual yo trabajo ha logrado descubrir más de 100 exoplanetas usando una serie de instrumentos, incluyendo satélites en el espacio, pero también muchos telescopios localizados en el norte de Chile. La idea de instalar un nuevo observatorio, que fuera una granja de telescopio, surgió alrededor del 2010 con mi colega Van Sansuk, que está llegado hace poco en el país, y un poco inspirado en una experiencia científica, que estábamos trabajando con telescopios robóticos,
y también basado en algunas experiencias iniciales de otros lugares. La idea era establecer un observatorio nuevo que democratizara el acceso a los cielos de Chile, a este tremendo recurso que tenemos, para gente de cualquier parte del mundo que pudieran remotamente observar, y también para facilitar la operación de proyectos científicos de pequeña y mediana envergadura. Y así, a punta de subir cerros, finalmente llegamos al cerro que finalmente se transformó en el observatorio El Sauce, que partiendo en 2005 hoy en día tiene ya casi 80 telescopios en funcionamiento y permite que personas en las Islas Cook, en Tailandia, en Estados Unidos, en Europa, estén observando remotamente usando esta ventana que tenemos acá desde cualquier parte. Estos 80 telescopios están cada uno siguiendo su programa. Es como una sinfonía no coordinada en que cada uno apunta a un lugar. Por ejemplo, hay uno mirando las nubes de Magallanes, quizás hay otro buscando un eclipse de un planeta, y así cada uno va en la misma noche del desierto chileno, mirando sus objetivos, haciendo sus movimientos y cuando sale el sol, cerrando los ojos hasta la siguiente noche. Chile presenta a sus comunidades una variedad de oportunidades para estudiar y monitorear la naturaleza y encontrar en ella inspiración y respuestas para todo el mundo. Desde el silencio azulado de una fosa marina hasta el vasto silencio del espacio, los ojos de los habitantes de este dinámico rincón del mundo giran desde este planeta a otros remotos, examinando desde lo microscópico a lo cósmico. Mi sueño es que nos tomemos el océano en serio y que como país nos demos cuenta que gran parte de nuestro futuro está en el mar y que sigamos conociéndolo para poder cuidarlo y usarlo de una manera responsable. Nosotros como seres humanos, como poblaciones indígenas, toda nuestra cultura, todo lo que somos está embebido y depende de la biodiversidad. Con elementos de la naturaleza como el viento, tenemos una oportunidad única aquí en Patagonia chilena de utilizar esos recursos y poder lograr ese objetivo y aportar ese granito de arena a la humanidad para que en el fondo le aseguremos el futuro a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Las nuevas generaciones tienen una oportunidad increíble de seguir avanzando en esta aventura, de entender cómo se forman los planetas, usando los ojos que tenemos en nuestro territorio para seguir explorando, entendiendo y también, como siempre lo ha hecho la astronomía, seguir poniendo en contexto a nuestra especie en el gran teatro cósmico donde estamos viviendo. Sé que se está acabando el tiempo humano, pero no me importa. Yo voy a seguir aquí, girando en esta inmensa noche. Quizás no debería pensar así. Estos humanos son inalcanzables. ¿Quién sabe? Es posible que se salven. Son ingenuos, optimistas. A veces incluso son inteligentes, compasivos. Y todavía tienen un poco de tiempo para apagar este enorme fuego. Pero es poco. Les quedan apenas un par de desesperados minutos sobre mi cuerpo, sobre esta tierra.